Hola mis queridos hermanos, un saludo cordial para todos. El día de hoy voy a reaccionar a un video donde el pastor José Luis Terán va a tomar un pequeño clip de un video donde el padre Luis Toro está explicando quién es la mujer de Apocalipsis 12. El padre Luis Toro está afirmando que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Por su parte, el pastor va a afirmar que la mujer de Apocalipsis 12 no es la Virgen María. Entonces yo lo voy a reaccionar y les voy a mostrar un poquitico de la palabra de Dios y de historia bíblica para que al final nosotros podamos sacar cada uno sus propias conclusiones frente al tema. Sin más, vamos de una vez al video. Aquí está. Entonces, este es el pastor José Luis Terán. Aquí en este cuadrito va a aparecer ahorita el padre Luis Toro. El pastor José Luis Terán lo va a titular: La mujer de Apocalipsis 12 no es María. Así que vamos a empezar a escuchar el video, presten mucha atención y vamos a ir reaccionando sobre esto. El susto que se van a llevar los protestantes el día que se muera, la sorpresa. Y el Apocalipsis dice que esa mujer es María, porque dice, apareció una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. El susto que se va a pegar él cuando se entere que esa mujer es Israel. Así es, la mujer de Apocalipsis no es María, no, de ninguna manera. En Apocalipsis capítulo 12, Juan ve la visión de una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí las 12 estrellas se refieren a las 12 tribus de Israel, así que la mujer en Apocalipsis es Israel. Bien, mis queridos hermanos, como pudimos observar, él toma un pequeño clip de un video donde el padre Luis Toro, por supuesto, está haciendo una explicación mucho más amplia. Él toma solamente un pequeño clip, 2-3 segundos, donde el padre Luis Toro afirma y dice el susto, la sorpresa que se van a hallar los protestantes cuando se mueran y se den cuenta que la mujer de Apocalipsis 12 sí es la Virgen María. Por su parte, el pastor José Luis Terán dice el susto que se va a llevar él, es decir, el padre Luis Toro, cuando se entere que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel. Lo sustenta diciendo que las 12 estrellas de los que habla esta visión se refiere a las 12 tribus de Israel. Ahora, el pastor José Luis Terán no nos da el texto bíblico, el puente que conecte Apocalipsis 12.1 con el texto bíblico que afirme o que nos pueda mostrar que las 12 estrellas representan al pueblo de Israel. Él no lo hace, pero resulta de que otro montón de pastores protestantes y muchos protestantes en sí dan un texto bíblico que yo ahorita les voy a mostrar, donde hacen el puente y afirman que Apocalipsis capítulo 12, cuando habla de 12 estrellas, se refiere es a las 12 tribus de Israel, no a la Virgen María. Entonces, permítanme, vámonos de una vez a mirar esto. Bien, lo voy a titular de la siguiente manera: La mujer de Apocalipsis 12, padre Luis Toro versus pastor José Luis Terán. El padre Luis Toro, por su parte, afirma que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Por eso, entonces, yo aquí tengo este ícono que representa a la Virgen María. Bueno, no solamente el padre Luis Toro, sino también la Iglesia Católica. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el pastor José Luis Terán pues va a afirmar que es Israel, por eso tengo este icono acá del pueblo de Israel. Bien, voy a empezar a mostrarles un poquitico de historia bíblica, mis queridos hermanos, para que tengamos un mejor margen y una mejor comprensión a la hora de escuchar un video como este y de discernir quién está en lo correcto y quién no. Quiero empezar por Génesis capítulo 32, versículo 25 en adelante. Presten mucha atención a esto. Entonces se quedó solo. Está hablando de Jacob, ¿no? Enseguida lo menciona, pero si ustedes miran un poquito antes, está hablando de Jacob. Dice:
Entonces se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Versículo 26. Al ver que no podía dominar a Jacob, lo golpeó en la articulación del fémur, y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaban. Luego dijo: déjame partir porque ya está amaneciendo. Pero Jacob replicó. Ojo, lo cambié de color para que ustedes se den cuenta que voy a hacer énfasis en eso, ¿no? Entonces dice, pero Jacob replicó: no te soltaré si antes no me bendices. Por eso tomé esta imagen donde vemos a Jacob luchando como con un hombre. Bueno, hay unas versiones que dicen que un ángel, hay otras versiones que dicen directamente que luchó con Dios. Bueno, aquí está el representativo. Dice, Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Entonces, repito, Jacob replicó: no te soltaré si antes no me bendices. El otro le preguntó: ¿cómo te llamas? Jacob respondió. Y él añadió: ojo a esto, lo resalto, le cambio color también. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, mis queridos hermanos, como podemos ver, la historia y la palabra de Dios nos muestra que el primero en llamarse Israel fue un hombre llamado Jacob. ¿Qué pasó? Está muy claro. Jacob está luchando con un ángel o está luchando con Dios. Incluso le dislocan el fémur y aún así no lo suelta. Entonces, como no lo suelta y ya está amaneciendo, le dice: suéltame que ya va a amanecer, le dice Dios o le dice el ángel, con quien esté ahí. Aquí dice un hombre, pero depende de la versión bíblica. Dice, entonces Jacob le dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Miren, lástima que no estamos haciendo meditación sobre esto, porque no es el tema, pero qué versículo bíblico o qué frase tan maravillosa, que nosotros fuéramos capaces de agarrarnos de Dios, cueste lo que cueste, y decirle: Señor, no te soltaré hasta que me sanes, hasta que me bendigas, hasta que me transformes, hasta que me cambies, etc. Bueno, dejémoslo para otro día. Entonces Jacob le dice: no te soltaré si antes no me bendices. Entonces el otro le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Jacob. Y miren lo que le dijo: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. Entonces, por haber luchado con Dios y haber querido esa bendición, la bendición que Dios le dio fue cambiar el nombre de Jacob por Israel. Tampoco voy a hablar hoy del cambio de nombre, lo que significa en la Biblia, porque no es el tema, dejémoslo para otro día. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que dentro del contexto y la historia bíblica, el primero en la Biblia en llamarse Israel fue Jacob, al cual Dios lo bendice cambiándole el nombre. Eso es muy importante. Ahora yo sí quiero entrar entonces al versículo bíblico que cuando los pastores protestantes leen Apocalipsis 12:1, hacen el puente con ese versículo bíblico para decir que se refiere al pueblo de Israel. Eso está en Génesis 37:9, pero yo lo voy a leer desde el 1 en el contexto para que lo tengamos mucho más amplio. Presten mucha atención a esto. Habitó Jacob, ojo, aquí lo señalo Jacob, porque vamos a encontrar algo muy interesante en la palabra de Dios. Después de que Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, ya la Biblia en algunas ocasiones lo va a llamar Israel o en algunas ocasiones lo va a llamar Jacob. Ya sabemos por qué. Entonces, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpá, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba Israel, fíjense que aquí ya lo llama Israel. A Jacob, que lo llama aquí, empieza hablando de Jacob, pero aquí ya lo llama Israel. Ya sabemos que es el mismo porque Dios lo bendijo cambiándole el nombre. Esto es muy importante, es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Entonces, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Adelantemos, versículo 5.
Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9. Llegamos ahora sí al versículo 9. Ojo, que este es el puente que toman cuando leen Apocalipsis 12:1. Toman este versículo bíblico como puente para afirmar que se refiere al pueblo de Israel. Entonces presten atención a esto. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol, mire, lo subrayé, el sol, ojo, 1, el sol, y la luna, 2, la luna, y 11 estrellas, 3 cosas, el sol, la luna, 11 estrellas, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió, y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? Ahora presten mucha atención porque aquí vuelvo y subrayo lo siguiente. ¿Acaso vendremos yo? Entonces lo primero que el sueño tenía era el sol. O sea que, y cuando aquí habla Jacob, entonces cuando habla de yo, habla de Jacob y es representado en el sueño como el sol. Ojo a estos detalles, no se pierdan ninguno, por favor. Y tu madre, entonces la madre que aquí está señalada, es representada en la visión como la luna, en el sueño, y tus hermanos, y entonces aquí los hermanos es representado en el sueño como 11 estrellas. Ojo, mucha atención a esto. El sol entonces Jacob, la luna la madre y 11 estrellas los hermanos. Entonces, ¿acaso yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Miren lo que dice. Presten mucha atención porque enseguida voy a hacer la comparación entre los dos textos. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer, ya desde aquí nos muestra algo muy diferente. Una mujer. Ahorita lo miramos mejor. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora vamos al cuadro. Mucha atención al cuadro. Presten mucha atención al cuadro. Entonces voy a comparar Génesis 37:9, que es el pasaje bíblico paralelo que ponen los pastores protestantes, con Apocalipsis 12:1, porque menciona 12 estrellas, Apocalipsis 12:1, y Génesis 37:9 menciona a 11 estrellas. Entonces ellos dicen que ahí se refiere es al pueblo de Israel, no a María. Vamos a mirar lo siguiente, mis queridos hermanos. Entonces, ya vimos que el sol representa a Jacob, que es el único que hasta este momento se llama Israel. Ojo, en este momento las 12 tribus no se llaman Israel, solamente Jacob. Más adelante con el tiempo sí van a ser las 12 tribus, pero en este momento, siendo honestos con el texto y con la historia bíblica, solamente es Jacob. Entonces, el sol representa a Jacob, aquí está. Y yo, en ese caso Jacob, es en el sueño es el sol. Bien, la luna representa a la madre. Y si miramos aquí, y tu madre, la madre está representada en el sueño con la luna. Y dice 11 estrellas. Las 11 estrellas, entonces, son tus hermanos. Está representado en el sueño con 11 estrellas. Ahí está. Entonces, yo quiero que miremos algunas cosas de una vez para que enseguida comparemos. Porque a mí no me cuadra para nada. Miren. Como aquí la idea es mostrarles todo y no solo lo que a mí me conviene, sino mostrarles todo para que el pastor cuando vea esto y ustedes cuando lo vean tengan en cuenta todos los detalles.
y saquen la mejor conclusión del tema, vamos a mirar lo siguiente. Es cierto que aquí menciona 11 estrellas, mientras que aquí menciona 12. Pero siendo honestos, es porque aquí estas 11 estrellas representan a los 11 hermanos sin contar a José. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a estas 11 estrellas le sumamos a José, quedan 12. Muy bien, ¿cierto? Pero tenemos otro detalle histórico bien interesante. Resulta de que José fue vendido por sus hermanos y él terminó en Egipto. Terminó siendo segundo al mando después de Faraón. Total que cuando hubo una hambruna en el pueblo de él, pues ellos terminaron yendo a Egipto y fueron ayudados por su hermano. Fueron una familia importante porque su hermano era el segundo al mando después del Faraón. ¿Qué pasó? Que resulta de que José, mientras estuvo en Egipto, se casó y tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. La Biblia nos cuenta que Jacob asumió a Efraín y a Manasés como hijos. Por tanto, Efraín y Manasés van a ser 2 tribus del pueblo de Israel. Total que si sumamos a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, entonces tenemos que son 13. Miren el lío tan tremendo que hay, pero para poder entender esto necesitamos comprender cada detalle. Entonces, es cierto que Apocalipsis menciona 12 estrellas que no cuadraría con las 11 que menciona acá, pero siendo honestos, al sumarle a José da 12, pero también hay que tener en cuenta el contexto bíblico completo y al sumarle los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, entonces serían 13. ¿Por qué se ha dicho siempre las 12 tribus de Israel? Por una sencilla razón. A ver, detrás de esto hay mucho que mirar, porque resulta, ahora, vamos siendo honestos, muy honestos con el contexto. En el contexto, en este momentico, Israel solamente se llama Jacob. En este momentico no se refiere a las 12 tribus, es más, ellos todavía no son un pueblo. Sí lo van a hacer después, pero en este momento bíblico, histórico, no. En este momento bíblico, histórico, solo Jacob. Importante. Entonces, en este momento no son un pueblo todavía. Ellos apenas van a ser un pueblo. Fíjense, van a pasar siglos porque ellos estuvieron en Egipto como esclavos 400 o 430 años. Después Dios envía a Moisés y los saca. Y ellos van a empezar a ser pueblo después de Éxodo 20, cuando el Señor les da los mandamientos y hace un pacto con ellos. Cuando un pueblo tiene leyes es cuando un pueblo pasa a ser un pueblo, cuando tiene sus leyes. Por eso cuando Dios les da los mandamientos y hace el pacto con ellos y les da todas las leyes que les dio ahí, ellos pasan a ser un pueblo. ¿Qué sucede? Que apenas en Éxodo 20 ellos pasan a ser entonces pueblo. La historia nos cuenta, todo eso es historia bíblica, que se habla de 12 tribus del pueblo de Israel, porque resulta de que a pesar de que eran 13, asumiendo los 2 hijos de José, resulta de que cuando ellos llegaron a la tierra prometida y se repartieron la tierra prometida, solamente repartieron a 12. ¿Por qué? Porque a la tribu de Leví Dios la separó para el servicio del culto del templo. Entonces, la herencia para ellos no fue tierra, sino que fue los diezmos. Todo eso está en la palabra de Dios para el que lo quiera mirar. Yo, por hacerlo más corto, pues lo resumo y lo cuento. Entonces, por eso es que siempre se habla de las 12 tribus, porque se habla de las tribus a las cuales se les dio tierra, mientras que a la tribu de Leví no se le dio tierra. Pero si somos honestos, no eran solo 12 tribus, sino 13, contando los 2 hijos de José, que al reemplazar uno de los hijos a José, pues al sumarle uno quedan 13. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Es muy fundamental. Ahora, ya conociendo este contexto y teniendo en cuenta de que en Génesis 37:9 el único que se llama Israel es Jacob, que todavía no son conformados a un pueblo, sí lo van a hacer más adelante, pero todavía no son el pueblo y no son las 12 tribus todavía, lo van a hacer después. Entonces vamos a compararlo con Apocalipsis 12:1. Miren,
Vamos con lo siguiente. Apocalipsis 12 dice una mujer. Ojo, una mujer. No dice un hombre, que en este caso sería Jacob, que era el único que se llamaba Israel, teniendo en cuenta el contexto histórico correcto. Entonces, dice, apareció en el cielo una mujer. No dice que apareció en el cielo un hombre, que en este caso sería Jacob. Ahora, tampoco dice que apareció un pueblo o una nación. No. Dice una mujer. Lo demás es interpretación y es agregarle. Apareció en el cielo una mujer, no un pueblo, no Israel, no un hombre, no. Miren el siguiente detalle. Dice, la mujer estaba vestida de sol. Vestida de sol. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras que en Génesis 37:9 el sol representaba a Jacob, que era el único que se llamaba Israel, aquí la mujer esta es vestida de sol, que es muy diferente. Vestida de sol. Ahora, mientras que en Génesis 37:9 la luna en el sueño estaba representando la madre, en Apocalipsis 12 la mujer está con la luna debajo de sus pies. Completamente diferente. Ahora, mientras que en Apocalipsis 12 aparecen 12 estrellas, aquí cuando miramos todo el contexto hay una confusión tremenda. ¿Por qué? Porque originalmente en el texto aparecen 11 estrellas. Si le sumamos a José serían 12, pero si le sumamos que Jacob asumió como hijos y por tanto 2 tribus a los hijos de José, entonces serían 13. Entonces, mis queridos hermanos, a mí esto definitivamente no me cuadra para nada. Yo no sé si a ustedes les cuadra, pero a mí no me cuadra. Utilizar Génesis 37:9, si lo leemos en el contexto correcto, que es el que yo les estoy mostrando a ustedes, a mí no me cuadra para decir que sea el puente para decir que la mujer de Apocalipsis 12, al referirse a las 12 estrellas, esté refiriéndose a las 12 tribus del pueblo de Israel, por toda esta confusión que hay aquí. Porque nos tocaría entonces empezar a manipular un montón de textos para poder decir que se refiere a las 12 tribus de Israel. Y sí se habla de las 12 tribus, pero vuelvo y repito, en este momento, en Génesis 37:9, el único que se llama Israel es Jacob. El único. ¿Sí? Eso es el contexto correcto que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, a mí definitivamente no me cuadra para nada. Cuando yo miro esto veo que aquí es una mujer, no veo que sea un hombre, que en este caso sería el único que era Jacob. La mujer está vestida de sol, mientras que aquí el sol representaba a Jacob, que es el único que se llama Israel. La madre era representada en la luna, mientras que aquí la luna está bajo sus pies. Aquí dice 11 estrellas, en Génesis dice 12 estrellas. Al sumarle a José entonces sí quedarían 12, pero también hay que sumarle los 2 hijos, entonces serían 13. A mí no me da, con todo respeto, pero a mí eso no me da. Entonces vamos a seguir escuchando lo que él dice porque es bien interesante. Esto es para que ustedes tengan entonces el contexto completo. Y debo reafirmar que aquí aparece es una mujer. ¿Sí? Una mujer. Bien. Sigamos escuchando entonces, a ver qué más nos dice. Pero vámonos a un análisis adicional, que es el resultado de un estudio serio y no el resultado de las fantasías de este señor. Bueno, un estudio serio, vamos a ver qué tan serio, ¿no? Vamos a ver qué tan serio. Ya vimos que es muy serio con lo que inició, ya vimos que es muy serio. Y no las fantasías de este señor, oiga, las fantasías. Cuando estaba el padre Luis Toro explicando algo bien amplio y él tomó 3 segundos o 4 segundos para a partir de ahí contradecirlo. Bien, vamos a seguir entonces. Que se está llevando a multitud de gente a la condenación. Particularmente este pasaje se refiere a este tema como una señal, como una figura y no Ojo, como una señal, como una figura. Algo literal, al igual. Y no algo literal. Presten mucha atención a esto que ya lo vamos a analizar, ¿no? Como una señal, una figura y no algo literal. Que muchas otras cosas que viene diciendo que no son literales, ya que a pesar de que María dio a luz a Jesús aquí en la tierra, en el sentido más espiritual, más literal, Jesús es el hijo de David, de la tribu de Judá, que provino de Israel, y por ende es un hijo de Israel, porque Israel dio a luz a Jesús o lo sacó a la luz.
Bien, entonces ya escucharon ustedes. Presten mucha atención. Dijo, es una señal, la mujer es figura y no es algo literal. Luego va a decir que lo que sí es literal literal espiritual, el sentido más literal, en el sentido más literal espiritual, es que Jesús es el hijo de David. Bien, vamos a mirar esto, mis queridos hermanos. Ustedes ya lo escucharon, vamos a mirarlo. Bien, vamos aquí. A ver, Pastor José Luis Terán, ¿qué es más literal? ¿Qué es más literal si vamos a hablar de literal? Que Jesús haya sido dado a luz por una mujer llamada María, como usted lo dice ahí, o lo más literal es que Jesús haya nacido de David, por tanto, del pueblo de Israel. ¿Qué es más literal? Si al literalismo nos vamos, le voy a demostrar que lo más literal, por tanto lo más correcto, espiritualmente hablando, es que Jesús nació de una mujer. Es más literal eso que decir que nació de David. Bien, vamos a mirar. Si nosotros vamos a Apocalipsis 12:1, que ya lo conocemos, él habló de que apareció en el cielo una gran señal. Entonces dice que esto es una señal, que es una figura y que no es algo literal. Pastor, le tengo muy malas noticias. Preste atención a lo siguiente. Si nosotros vamos a Isaías 7 y lo leemos desde el 10, miren lo que sucede. Presten mucha atención. Habló también el Señor Dios a Acaz diciendo, pide para ti señal. Miren, la misma señal de Apocalipsis 12 es la misma señal que le está diciendo Dios a Acaz en Isaías 7:11. Pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Hermano, los voy a poner en contexto. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios había prometido que vendría un Mesías, descendiente de David. Como no llegaba el Mesías, pues entonces la gente empezó a preguntarse, bueno, ¿y el Mesías qué? ¿Será que Dios iba a cumplir esa promesa? Entonces Dios le dice a Acaz, a ver, para demostrarles que yo soy todopoderoso, que yo cumplo lo que promete y que para Dios no hay nada imposible, que para mí no hay nada imposible, pídame una señal. Ojo, miren lo que dice, demandándola ya sea abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Dios le dice, pídame la señal que quiera, de arriba, de lo alto, de abajo en lo profundo, de lo que usted quiera. Es más, en ese momento acá le hubiera pedido a Dios cualquier señal y Dios lo hubiera hecho, porque Dios siempre lo hace. Entonces Dios le dice, pídame una señal a ver. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Señor Dios. Entonces cuando Acaz vio que Dios estaba tan decidido a hacer lo que fuera para demostrar que la promesa se iba a cumplir, entonces Acaz se echó para atrás y dijo, no voy a tentar al Señor. Y respondió Acaz, no pediré ni tentaré al Señor. Versículo 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, miren. Ahora casa de David. Esto es muy importante porque miren lo que va a decir Dios por medio del profeta Isaías. Y le está hablando a la casa de David. ¿Por qué le habla a la casa de David? Porque la casa de David era de donde tenía que venir el Mesías. Miren, entonces, va a decir Dios por medio del profeta, dice así, oíd ahora casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Ojo, les es poco ser molestos a los hombres, sino que ahora también lo seáis a mi Dios. Miren, por tanto el Señor mismo os dará señal. Miren. Como Acaz no pidió la señal que Dios le estaba diciendo, pida lo que quiera, entonces el Señor le dijo, bueno, si usted no la pide, yo mismo se la voy a dar. Pastor, préstele atención a la señal. Préstele mucha atención a la señal. Y ustedes católicos para que se den cuenta y se formen. Préstele atención a la señal que Dios mismo va a dar porque Acaz no la quiso pedir. He aquí que la Virgen, ¿cuál es la señal? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, vuelvo y repito. Como Dios le dijo a Acaz, pida la señal que quiera, y Acaz no la quiso pedir, dijo, yo no voy a tentar a mi Dios, entonces Dios dijo, pues yo mismo les voy a dar la señal. Y la señal que les dio es, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Vaya sorpresa
que cuando nosotros vamos, esta profecía se cumplió en Mateo 1:22 en adelante. Y miren lo que dice. Recuérdense que José quiso repudiar a María cuando se dio cuenta que estaba en embarazo. El ángel se aparece a hablar con José para que no lo hiciera y miren lo que dice. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Por cuál profeta? Por medio de Isaías. ¿Sí? Entonces, lo que está aconteciendo con María es para que se cumpla lo que dijo Dios, el mismo Señor, por medio del profeta. Ya sabemos que es Isaías. Cuando dijo, he aquí que una virgen, y miren la señal era 7:14, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, presten atención a esto. Y ojo, pastor, cuando en Apocalipsis 12 aparece una señal, no es una simple figura, no. Es la misma señal, por tanto es la misma mujer de la que Dios le dijo a la casa de David por medio de Isaías, oíd ahora, dijo entonces Isaías, es decir, Dios por medio de Isaías, oíd ahora casa de David. Entonces, esta señal de acá es la misma señal de Isaías 7:14. ¿Y cuál era la señal? Que una virgen, ¿y cómo se llamaba esa virgen? La Virgen María, concebiría y daría a luz un hijo. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 12, aquí, cuando aparece en el cielo una señal, dice una mujer. Ahora, ¿por qué dice una mujer después de la señal? Porque se está refiriendo a la misma señal de Isaías 7:14, donde Dios mismo da una señal y que una virgen, que ya sabemos que es la Virgen María, ojo, que es la Virgen María. Entonces, cuando aquí habla de una mujer, no puede ser otra más que la Virgen María, y cuando habla de una señal, no es una simple figura. No es una simple figura. Es completamente literal, es la Virgen María. Entonces, ¿qué es más literal? Ahora, vamos a seguir acá. Presten atención a esto, para que lo terminemos de confirmar. Si nosotros vamos a Lucas 1, al Evangelio de San Lucas 1:26 en adelante, presta atención a esto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entonces, cuando Apocalipsis 12:1 nos habla de una señal y nos habla de una mujer, y cuando vemos que esa señal es la que habla Isaías 7:11 y es la señal de Isaías 7:14 donde habla de una virgen, entonces cuando miramos este texto vemos que dice que Dios envió un ángel a una virgen, mire, la misma virgen, pero el nombre de la virgen es María. Por tanto, cuando conectamos Apocalipsis 12:1, esta mujer no puede ser otra más que la Virgen María. Eso sí es literal. ¿Qué es más literal? ¿Que nació de una mujer, la Virgen María, o que nació de David? Por tanto, de Israel. Bien, vamos a seguir. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludación sería esta? Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, ¿el vientre de quién? El vientre de la Virgen María. Y darás a luz un hijo. ¿Quién era el hijo? Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ojo, él no es hijo de David carnalmente, él es hijo de David en cuanto a que Dios le dará el trono de David su padre. ¿Cómo va a decir que es hijo de David? Que en un sentido no literal sino espiritual es hijo de David, por tanto de Israel. Si lo que dice es: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, es porque es el rey descendiente de David.
Y miren lo que dice, versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Por qué señalé esto? Ahorita les voy a mostrar por qué lo señalé con una rayita. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, presten atención a esto, mis queridos hermanos. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 2, versículo 11, vamos a ver qué es más literal. Eso es lo que le estoy mostrando al pastor, qué es más literal. Porque él dice, la señal es figura, la mujer es figura, es algo, no es algo literal. Él dice lo verdaderamente literal es que, y más espiritual, en el sentido espiritual, es que él es hijo de David. Como descendiente de David, por tanto es nacido de Israel, dice él. Bien, vamos a ver. Mateo 2:11 en adelante. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Ay, ¿cómo así? ¿La madre era David? ¿O la madre era Israel? ¿O la madre era la Virgen María? Porque a mí la Biblia me dice que la madre era María. ¿Qué es más literal? Vuelvo e insisto, piensen en esto, ¿qué es más literal? Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Presten atención a esto. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre. Ve, qué tan raro que aquí no diga, toma al niño y a David o a Israel. ¿Por qué? Porque la madre del niño era la Virgen María. ¿Qué es más literal? ¿No es eso literal? ¿No es eso lo correcto espiritualmente, que él es hijo de la Virgen María? Y que por tanto aquí cuando dice, apareció en el cielo una señal, una mujer, es la Virgen María. Eso no es lo más correcto. Además, cuando miramos Isaías 7:14 y dice, la profecía era que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo, y en Mateo 1:23 dice, y una virgen concebiría cumpliéndose lo que dijo Isaías, y esa virgen es la Virgen, y esa mujer es la Virgen María. Mire, la Virgen María lo dice acá en San Lucas, y la Virgen María lo dice acá y la Madre María lo dice acá en San Mateo cuando el niño nació. Entonces le dijo, levántate, toma al niño y a su madre. No dice levántate, toma al niño y a la madre que es Israel, o a la madre que es David. Eso es una locura. Eso es una locura. ¿Cómo es Definitivamente yo a veces pienso que para ser pastor lo único que... Yo creo que allá preguntan, ¿quién quiere ser pastor? Yo. ¿Está dispuesto a atacar a la Iglesia Católica día y noche? ¿Inventar sobre ella, mentir, descontextualizar la Biblia? Sí, tenga. Usted es pastor y le firman y le dan el certificado. Es increíble. ¿Qué es más literal? Si lo literal es que Jesús nació de la Virgen María. Por tanto, esta mujer es la Virgen María, la mujer es la Virgen María, cuando lo conectamos todo con la señal, todo. Y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre. ¿Y a qué madre tomó? Pues a la Virgen María. Tomó a Israel. Tomó a David. Y se fue a Egipto. ¿Con quién se fue a Egipto? ¿Con Israel o con David? Es una locura pensar eso, decir eso. Es una completa locura. Eso, lo realmente literal es que es la Virgen María. Ahora, le voy a dar otra prueba más. Otra prueba más. Si nosotros vamos y comparamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante, con Génesis 3:15 sobre todo, miren lo que pasa. Vamos a hacer la comparación. Presten atención a esto. En Génesis 3:15 dice, entonces el Señor dijo a la mujer, después de que ellos pecaron, ahora Dios les está dando a cada uno el castigo por su pecado. Dice, ¿qué es lo que has hecho? Y
Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Entonces aquí aparece la serpiente, que fue la que engañó a Eva. Y comí. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ojo que está hablando con la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, está hablando con la serpiente. Escuchen esto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ojo, simiente o hijos es lo mismo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, miren lo que aparece. Entonces, apareció en el cielo una señal, una mujer. Con todo lo que hemos visto ya, no hay ninguna duda que esa mujer, teniendo en cuenta la señal de Isaías y todo, teniendo en cuenta que eso se cumplió, teniendo en cuenta que el nombre de la Virgen en la que se cumplió eso es María, teniendo en cuenta de que el niño nació de María, que su madre es María, teniendo en cuenta de que cuando José tomó al niño y a la madre tomó fue a María y no tomó a Israel ni tomó a David y huyó a Egipto. Si tenemos en cuenta todo eso, entonces ya sabemos que esa mujer vestida de sol, no hay ninguna duda que es la Virgen María, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Miren, también apareció en el cielo otra señal. Ojo, he aquí un gran dragón escarlata. Entonces, aquí tenemos una serpiente y aquí tenemos un dragón, que indica que la batalla creció enormemente, pero ya vamos a ver enseguida quién es ese dragón. Listo. Entonces tenemos una mujer enemiga que está en enemistad con la serpiente, con Satanás, que está en enemistad con la serpiente, y aquí tenemos una mujer vestida de sol y al frente de ella un gran dragón escarlata. De una vez si miramos en el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea que cuando aquí habla en el versículo 3 de un gran dragón, se refiere a la serpiente antigua, el diablo o Satanás, que está enemistad con una mujer. No sabemos cuál es la mujer en Génesis, pero después ya les voy a mostrar quién es esa mujer. Porque así como una mujer, Eva, desobedeció a Dios y dañó la creación, el Señor profetiza que habrá otra mujer que no va a estar al alcance de Satanás, por la cual tendrá un hijo que arreglará la creación. Y todos sabemos que eso fue la Virgen María que tuvo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice así, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz y devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro las naciones. Miren que yo aquí esto le puse una raya abajo. ¿Y por qué le puse una raya? Por lo mismo que le puse una raya a esto. Porque cuando se le estaba hablando a María del nacimiento de Jesús, se dijo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, tiene relación con este versículo bíblico que dice que regirá con barra de hierro todas las naciones. No hay duda de que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, y por tanto la mujer es la mamá. Dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Él ahorita va a hablar de esto, así que no voy a hacer énfasis en esto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, vamos a ponerle un momentico a él, porque él va a decir, va a hablar de la mujer, que la mujer fue llevada al desierto y todo eso, pero ya antes les voy a mostrar de una vez esto, miren. Entonces, ya sabemos que en Génesis aparece una serpiente, que aquí aparece ya es un dragón, pero es el mismo Satanás. Aparece una mujer que está en enemistad contra esa serpiente, entonces por eso aquí aparece una mujer. Ya sabemos que esa mujer, entonces, por todo lo que hemos visto, es la Virgen María. Y vemos que hay enemistad entre la mujer, pero no solamente entre la mujer, sino entre los hijos de la mujer y los hijos de Satanás.
Si ustedes siguen leyendo Apocalipsis capítulo 17, el demonio se enoja cuando no puede contra la mujer y se va a hacer la guerra a los hijos de la mujer. Entonces, esta es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo en Juan 2, 3 y 4 dice lo siguiente. Estaban en las bodas de Caná y dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Nuestro Señor Jesucristo a su madre María no la llamó madre, nunca la llamó madre, la llamó mujer. Y lo mismo hizo en Juan 19:25, ya les digo, porque estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, mire, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, la razón por la que Jesús nunca llamó a su madre María madre sino mujer era porque lo que Jesús estaba haciendo era señalando a María como la mujer de Génesis 3:15 que estaba en enemistad con Satanás, la serpiente. Y por eso la imagen que aparece en Apocalipsis capítulo 2 es exactamente lo mismo. La mujer en enemistad contra el dragón, que es la serpiente, ¿sí? Profetizado que así como una mujer Eva le hizo caso al demonio y dañó la creación, una mujer no iba a estar al alcance de Satanás, iba a arreglar la creación. Y obviamente la simiente de la mujer, enemistad también con Satanás. Por eso en el versículo 17 de Apocalipsis, si ustedes lo siguen leyendo, se van a dar cuenta que ahí el demonio se lanza después contra los hijos de la mujer. Entonces, vuelvo y repito, Jesús no llamó a su madre mamá, sino que la llamó mujer, porque lo que nos está diciendo es que esa mujer de Génesis 3:15, él la está señalando y diciendo que esa mujer es la Virgen María. Hay mucho más sobre esto, porque además mujer es el nombre que se le da a Eva, es el nombre que se le da antes del pecado. Después del pecado ya se va a llamar Eva, ¿sí? Pero es que, vuelvo y les digo, sobre esto tengo muchísimo más que mirar, pero hoy solamente quisiera dejarles una parte para que miremos y nos demos cuenta y ustedes puedan tener el criterio de saber, oiga, mirándolo bien con todo el contexto bíblico, mirando la profecía de Génesis, mirando lo que Jesús dijo, mirando que Jesús nació de la Virgen María, mirando que Génesis, Apocalipsis 12 dice una señal, y viendo que era la señal de Isaías 7:14 que dio el mismo Dios, viendo que era la señal de Mateo 1:23 cuando nos dice que se estaba cumpliendo en María la señal del profeta. No hay ninguna duda que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Entonces, vamos a escuchar entonces lo que él está diciendo, porque aquí lo que yo quería mostrarles es qué es más literal. Vamos a ver, desde aquí vamos a poner... Cuando a multitud de gente a la condenación. Particularmente este pasaje se refiere a este tema como una señal, como una figura y no algo literal. Al igual que muchas otras cosas que viene diciendo que no son literales, ya que a pesar de que María dio a luz a Jesús aquí en la tierra, en el sentido más eso sí es lo literal y ya lo mostré con la Biblia. Eso sí es lo literal, ¿sí? Espiritual, más literal. Oiga, ojo a esto, oiga. Voy a volverlo a poner. Muchas otras cosas que viene diciendo que no son literales, ya que a pesar de que María dio a luz a Jesús aquí en la tierra, en el sentido más espiritual, más literal, Jesús es el hijo de David. Madre Santa. En el sentido más literal y más espiritual, Jesús es hijo de David. ¿Vieron todos los pasajes bíblicos donde les mostré que es hijo de María? De la tribu de Judá, que provino de Israel, y por ende es un hijo de Israel, porque Israel dio a luz a Jesús o lo sacó a la luz. ¿Dio a luz o lo sacó a la luz? Porque a mí me dice la Biblia que la que lo dio a luz fue la Virgen María. Que lo haya sacado a la luz Israel, claro, él tenía que venir del pueblo de Israel. ¿De dónde más quería que viniera? Dios mío, ¿no le digo? ¿Quién quiere ser pastor? Yo. ¿Qué tengo que hacer? Atacar a la Iglesia Católica 24 horas y hablar mal de ella. Listo, le firmo, es pastor. Tenga su carné.
No, por Dios. Además, no puede ser María porque habla de que esa mujer que es Israel huye al desierto por 1260 días y esto tiene que ver con el tiempo futuro llamado la gran tribulación, que son los 1260 días, que vienen a ser 3 años y medio. En ese entonces, cuando la bestia rompa el pacto de paz que había hecho con Israel, toda la nación tendrá que huir para protegerse al desierto, lugar donde Dios los sustentará por un tiempo determinado. ¿Qué les parece? Así que ya... ¿Qué nos parece? Una completa locura. Una completa locura, por amor a Dios. No. Ya no coman más cuentos, coman Biblia. Ay, oí, que no comamos cuentos sino Biblia. Yo espero que se coma este sorbito de Biblia, pastor, y tengo mucho más sobre la mujer de Apocalipsis 12, pero este es un sorbito, espero que se lo coma y bien comido. Hasta aquí con este video, espero haber contribuido en algo a su entendimiento espiritual. No, para nada. No nos ayudó en nada, la verdad. Da vergüenza escuchar estas cosas, Dios mío. No crean cualquier cosa por ahí, se pueden perder. Bendiciones totales. Bien. Entonces, mis queridos hermanos, dice, voy a tomar solamente esto para terminar, dice, y la mujer se huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días y dice que la mujer es Israel. Bien. Solamente voy a mencionar esto, lo voy a dejar para después, pero miren, ¿qué es el desierto en el contexto bíblico? Para nosotros el desierto es un lugar de arena, de muerte, donde solo hay sol, etc. Pero el desierto en el contexto bíblico es el lugar del encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no fue personalmente a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Él mandó a Moisés. Luego Dios se encontró con ellos en el monte Sinaí y los encaminó hacia la tierra prometida 40 años por el desierto. Solo fue hasta el desierto donde Dios se encuentra con su pueblo, y si ustedes leen Éxodo se van a dar cuenta que Dios lo alimenta con maná bajado del cielo, saca agua de una roca y les da de beber cuando tenían sed. Por tanto, el desierto, espiritualmente hablando, es el lugar del encuentro con Dios. Solamente Dios caminando con su pueblo, ellos pueden pasar un desierto tan difícil como el que pasaron. Entonces, vuelvo y repito, bíblicamente, el desierto es el lugar donde el encuentro con Dios, donde Dios sale a su pueblo, sale al encuentro de su pueblo, lo alimenta con maná caído del cielo y lo alimenta con agua de una roca y lo cuida y lo protege. ¿Cuál es en el Nuevo Testamento entonces el desierto? Es decir, el lugar del encuentro con Dios, donde Dios se encuentra con su pueblo y lo alimenta con maná bajado del cielo. Juan capítulo 6. Jesús dijo, Mateo 26, este es mi cuerpo, coman. Y ¿dónde es el lugar donde, vuelvo y repito, cuál es en el Nuevo Testamento el lugar del encuentro, el desierto, es decir, el lugar del encuentro con Dios con su pueblo? ¿No es la iglesia? Entonces lo que el texto nos está diciendo ahí es que María fue protegida en la iglesia. Por eso es que nosotros, desde que Jesús en lo alto de la cruz nos entregó a María, en el discípulo amado por madre, ella ha sido cuidada y protegida desde ese mismo momento hasta hoy. Por eso María es tan importante para nosotros como nuestra madre. La defendemos, mostramos la verdad sobre ella, desmentimos las mentiras de estos falsos pastores que se autonombran, creyendo que son unos expertos en todo y a uno cuenta cuando ve un video de estos que nada. María con razón es tan importante en la iglesia, porque María fue protegida en el desierto, es decir, en la iglesia, el lugar donde Dios sale al encuentro de su pueblo y lo alimenta con pan bajado del cielo, que es Juan capítulo 6, que es el mismo Jesús, dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré el día postrero. Por eso es que los que llegaron 1500 años después con la Reforma Protestante, que no la tienen como madre, la atacan
atacan lo que dice la Biblia sobre ella, distorsionan. Entonces, solamente quería darles ese sorbo nomás. El desierto, bíblicamente hablando, es el lugar del encuentro con Dios. En el Nuevo Testamento, el lugar del encuentro con Dios es la iglesia. Por tanto, María fue protegida en la iglesia. Y como el demonio vio que no pudo con ella, si ustedes leen Apocalipsis capítulo 17, se fue a hacer la guerra al resto de los hijos de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, la iglesia fundada por Cristo Jesús. Y se cumple perfectamente todo lo que decía Génesis 3:15 sobre la serpiente, sobre la enemistad de ella, del hijo de la mujer y de los hijos de la mujer. Enemistad con Satanás. Entonces, mis queridos hermanos, ¿se dan cuenta cómo él termina diciendo: tengan mucho cuidado, no coman cuento, se están perdiendo muchas almas? Pero cuando uno analiza esto, ¿ustedes qué piensan? A ver, escríbanme en los comentarios ustedes qué piensan. Y les di solamente un poquitico sobre el tema, porque este tema es mucho más amplio para demostrar que la mujer de Apocalipsis 2 es la Virgen María. Tengo muchísimos más elementos que les voy a ir dando poco a poco. Entonces, ¿qué es más correcto? ¿Quién tendrá la razón? Escríbanme ahí. El padre Lístoro, que lo está explicando mucho más amplio, aunque el pastor tomó un pedacito así. Lo que la iglesia nos dice en el catecismo que es la Virgen María, lo que nos muestran las Sagradas Escrituras cuando entendemos bien y contextualizamos todo, o lo que dicen estos falsos profetas que se autonombran. Evidentemente, para llenar sus iglesias necesitan católicos que no se forman, católicos ignorantes, que no estudian la fe de las Sagradas Escrituras, que son carne de cañón para ellos. Entonces se enfilan contra los católicos con videos como este, y no faltará el católico que quede wow, asombrado. Y miren, yo dándoles un poquitico nomás, miren todo lo que hay detrás de eso. Ahí les dejo, mis queridos hermanos, ya ustedes verán. Lo que sí es que si llegaron hasta el final del video y les gustó el video, por favor denle un like, nos ayudan así, danle un like, comenten, hagan sus preguntas, suscríbanse si no lo han hecho y por favor compartan con familiares, amigos y conocidos. Y por aquí al final les dejo otro video, otra reacción de estas, en las que estamos desmintiendo todas estas cosas que dicen estos pastores, para si quieren seguir conectados. También hay, si ustedes entran al canal, hay una lista de reproducción que dice reacciones, ahí encuentran un montón de reacciones como esta, si quieren mirar más videos como ese y más respuestas como la que les he dado el día de hoy. Termino diciéndoles que hay mucho más sobre el tema, les di un poquitico nomás, pero hay mucho más sobre el tema para demostrar que la mujer de Apocalipsis 12, según la Biblia, y correctamente nos lo ha enseñado la iglesia, es la Virgen María. Sin más, yo los dejo. Chao, un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.